Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Scarlett León y el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer los siguientes ejercicios, aquellos que vemos en esta tablita. Para ello vamos a usar esta tabla. En primer lugar vamos a completar la casilla de nombre completo. Para ello usaremos la función concatenar y ¿qué hace esa función? Es unir la información de dos celdas, en este caso nombre y apellido. Entonces vamos a darle igual, podemos escribir concatenar. Vamos a darle a f de x para que nos abra las opciones. Y en texto 1 vamos a poner la primera información que queramos poner. En este caso yo voy a poner el nombre Bernardo. Para el texto 2 vamos a colocar entre comillas un espacio para que no nos quede todo junto. Y a continuación en texto 3 vamos a colocar el apellido de la persona. Le damos a aceptar y bueno, en caso de que necesitemos juntar más información, acá se nos irá generando más espacios de manera automática. Si quisiéramos, digamos, añadir, no sé, la ciudad, volveríamos a darle a espacio entre comillas, se nos generaría un espacio llamado texto 5 y allí pondríamos la celda de información que queramos poner. Ahora, para arrastrar, como queremos hacer eso con todos estos nombres y apellidos, lo que vamos a hacer será muy sencillo. Vamos a colocar nuestro mouse en la esquina inferior derecha y vamos a hacer doble clic para que se nos copie la información. Entonces, ahora vamos a completar la segunda condición. Esta nos indica que nos veremos aquí a la columna de descuento en porcentajes y le asignemos un porcentaje de descuento a los vendedores según sus ventas. Si las ventas son inferiores a 5 millones, no se les dará ningún descuento. Si las ventas son superiores a 5 millones pero menores que 10 millones, se les dará un 5% de descuento. Y si sus ventas son mayores a 10 millones, entonces se les dará un 10% de descuento. Para ello, vamos a utilizar la función sí. Entonces nos vamos aquí, doble clic y nos vamos a función de x nuevamente para que nos aparezcan las opciones. Entonces yo tengo que la condición, digamos, con mayor valor en las ventas brutas es superior a 10 millones, ¿cierto? Entonces para ello vamos a utilizar estos signos para cada condición. Yo quiero elegir solo uno. ¿Por qué? Porque todas las condiciones necesitan tener un solo signo. En este caso yo voy a elegir el signo mayor. Entonces tenemos que decir las ventas brutas son superiores a 10 millones. Vamos a contar los ceros. 1, 2, 3, 1, 2, 3. El valor que debe darnos será un 10% de descuento. Si este valor no se cumple, entonces aquí lo que vamos a hacer será algo llamado anidar funciones. Entonces vamos a ponerle que también sea función sí, porque Excel lo entiende así. Vamos a abrir paréntesis porque todas las funciones necesitan paréntesis. Y vamos a darle que si entonces el valor bruto es mayor a 5 millones, contemos de nuevo los ceros, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vamos a poner punto y coma, porque eso sería como si hiciéramos esto, pero en otra función. Como necesitamos que el valor sí es verdadera, la condición sí se cumple, sea 5%, le vamos a poner punto y coma. Como les digo, es como si hiciéramos esto pero en otra función, pero para no hacer todo eso, estamos anidando. Ahora, como queremos anidar otra función, porque son 3 condiciones y aquí hasta el momento solo tenemos 2, vamos a volver a poner punto y coma. Y vamos a volver a aclarar que queremos hacer una función sí. Abrimos paréntesis porque todas las fórmulas necesitan abrirse con paréntesis y vamos a darle que si las ventas brutas son superiores a 0, punto y coma, recuerden porque es como si separáramos los cuadritos, vamos a darle 0%. Ahora, si ninguna de las condiciones anteriores se cumpliera,
nosotros lo que vamos a hacer es poner punto y coma 0. ¿Qué es eso? Eso sería como el valor sí falso de estas dos funciones anteriores. Y como tenemos tres condiciones, acá lo podemos ver más claro, vemos que solamente tenemos una función cerrada que está colocada aquí con moradito. Entonces necesitamos colocar dos paréntesis más para que la función esté bien escrita. Ahora si vemos esta función sí anida todo esto, que son los paréntesis acá negritos. Acá estaría la segunda condición entre los paréntesis naranjitas y la tercera condición entre los paréntesis de color morado. Le damos a aceptar y como vemos aquí nos da 10%. De pronto a ustedes les puede aparecer 0.1 y eso no está mal. Simplemente tienen que seleccionar la celda, se van a inicio y le van a dar aquí que el valor se los dé en porcentaje. Entonces, recuerden que para arrastrar, sin hacerlo manualmente, solo hacemos doble clic en la esquina inferior derecha. Y como vemos aquí se cumplen las condiciones. 0% de descuento si las ventas son inferiores a 5 millones. 5% de descuento si las ventas son superiores a 5 millones. Y 10% de descuento si son ventas mayores a 10 millones. Ahora queremos hallar el valor del descuento, pero en pesos. Es decir, cuánto es el 10% de las ventas brutas de cada persona. Entonces, para ello vamos a crear esta pequeña tabla matriz que nos diga las condiciones, el rango, el valor mínimo del rango y el resultado. Se las voy a explicar. La primera condición es que sea inferior a 5 millones, ¿cierto? Entonces, el rango iría, ¿qué es menor que 5 millones? De 0 a 5 millones, que sería en este caso menor o igual. El valor mínimo del rango, ¿qué es menor? 0 o 5 millones. Entonces aquí ponemos que 0, porque es el menor valor. Y el resultado que nos da esta condición es 0%. Lo mismo con las demás. Entonces si tenemos que la condición es que el 5% de descuento se aplique a aquellos valores que están superiores a 5 millones pero inferiores a 10 millones, pues el rango es de 5 a 10 millones y el valor mínimo de ese rango son 5 millones. Y así hacemos nuestra tablita de condiciones. Aquí tengo yo las tres. Esta es la de superior a 10 millones, aplica el 10% de descuento. Entonces, vamos a irnos aquí a valor del descuento y una vez teniendo nuestra tabla, es muy importante que la tengan antes, vamos a aplicar la función buscar v. Entonces vamos a abrir f de x. El valor buscado es, en este caso, las ventas brutas, porque queremos averiguar cuánto es el porcentaje de las ventas brutas. Ahora, la matriz tabla es muy importante, para eso les pedí que hicieran esta tablita y vamos a seleccionar únicamente el valor mínimo del rango y el resultado sin el título. Entonces, en este caso, seleccionaríamos esto. Como necesitamos que no se nos corra, que cada vez que hagamos esto no nos baje de celda porque acá ya no está la tabla, la vamos a fijar. Para ello seleccionamos y utilizamos F4. Si de casualidad no les funciona, intenten con Fn, F4 al mismo tiempo. Ahora, lo que queremos que nos aparezca será el resultado, ¿verdad? Entonces, si esta es la primera columna seleccionada de nuestra matriz tabla y esta la segunda, como queremos que aparezca el resultado, vamos a ponerle que la segunda columna. Y el rango va a ser verdadero. Le damos a aceptar. Pero aquí nos aparece que es 0 pesos. ¿Por qué? Porque toca multiplicarlo por las ventas brutas. Entonces la multiplicación en Excel se hace con asterisco y seleccionamos la celda de ventas brutas. Damos Enter y aquí ya nos aparece el valor del descuento. Si a ustedes quizá no les aparece el valor de pesos, se van a ir aquí a inicio, donde están este billete y esta monedita, y le vamos a dar aquí
Si ustedes, digamos, no sé, no les aparece su moneda aquí, les aparecen más formatos de contabilidad. Y aquí ustedes pueden buscar en símbolo, aquí el que corresponde a ustedes en mi caso es Español Colombia. Aceptar. Y si digamos no quieren que aparezcan estos decimales, pues lo que vamos a hacer es acá, disminuir decimales. Y ya, arrastramos la función y aquí nos aparece respectivamente el valor del descuento para cada persona. Y como ven, aquellos que no tienen descuento, pues no tienen ningún resultado aquí en el valor del descuento. Lo siguiente que queremos hacer es rellenar esta columna que dice descripción del descuento. Entonces yo quiero saber si las personas sí recibieron un descuento o, como en el caso de esta persona, no recibieron ninguna clase de descuento. Para ello vamos a utilizar de nuevo la función sí. Entonces ponemos igual sí, doble clic, abrimos en función de x para que nos aparezcan las opciones. Y yo quiero decirle que si el valor del descuento aquí, o sea, seleccionamos acá el valor, por eso aparece M2 y no el valor, le vamos a poner mayor a 0. Entonces, si esta condición se cumple, vamos a ponerle tiene descuento, entre comillas. Es muy importante que tengamos en cuenta lo de las comillas porque todo texto en una fórmula tiene que ir siempre entre comillas. Entonces vamos a poner tiene descuento. Si esto no se cumple, si digamos M2, que sería el valor del descuento, es igual a 0, vamos a ponerle que no tiene descuento, al igual entre comillas. Le damos a aceptar. Y como vemos aquí, al extender esta fórmula a las demás celdas, nos dice quiénes tienen descuento y quiénes no tienen descuento. Ahora, como vemos que las personas que no tienen descuento son mucho menos que las que tienen descuento, digamos que yo quiero ponerlas en un grupito aparte. Entonces para ello vamos a seleccionar sin el título, Control Shift hacia abajo para seleccionar toda la columna sin tener que hacerlo manual. Aquí en la pestaña de inicio vamos a algo que dice formato condicional, reglas para resaltar celdas, y esto es para numéricos, pero como yo tengo un texto, quiero que sea pues el texto el que se resalte, entonces le ponemos texto que contiene y entre eso vamos a ponerle directamente cuáles queremos resaltar. En este caso no tiene descuento. Acá yo puedo personalizar de qué color quiero que se me vea resaltado. Yo voy a dejar la opción predeterminada, que es relleno rojo con texto rojo oscuro. Le doy a aceptar y vemos aquí que nos señala todas las personas que no tienen descuento. ¿Listo? Finalmente quiero hallar el valor de las ventas netas. ¿Qué es eso? Ya aplicando, digamos, las ventas que se dieron más el descuento aplicado. Entonces aquí vamos a hacer una fórmula muy sencilla. Vamos a ponerle igual. No necesitamos hacer ninguna fórmula, sino que vamos a seleccionar la celda que nos diga ventas brutas menos el valor del descuento. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a dar al final. Necesitamos aplicar el descuento a cada persona de acuerdo a sus ventas brutas para saber cuántas fueron las ventas en total. Entonces, aquí nos aparece que para el caso de Bernardo, las ventas brutas menos el descuento que se le da por haber vendido más de 10 millones, las ventas que habríamos hecho en total serían 14.045.098 pesos. Y vamos a arrastrar y aquí nos aparecen todas las ventas en total, ya sea con o sin descuento. Como vemos, aquellas personas a las que no se les da un descuento, bueno, tienen el mismo valor en ventas netas. Ahora, lo que queremos hacer es utilizar la función buscar v para que me diga si estos artículos que tengo aquí pertenecen a la categoría de aseo o de alimentos. Para ello tengo aquí mi matriz tabla que me indica a qué categoría pertenece cada artículo. Entonces vamos a darle igual buscar v y vamos a abrir fórmula de x. Entonces el valor buscado en este caso es lo que ya tenemos.
En este caso serían los artículos. En mi caso voy a empezar desde suavizantes. Mi matriz tabla es la tabla que ya tengo aquí, ya la elaboré, asignándole una categoría a cada artículo. Y lo que voy a hacer es seleccionarla sin los títulos, muy importante. Una vez tengamos esto, tengo que fijarla. ¿Por qué? Porque si no, Excel va a seguir avanzando celda por celda y como vemos aquí abajo ya no hay nada. Y aquí tenemos nuestra otra matriz tabla y no queremos que eso se mezcle, entonces lo vamos a fijar. En mi caso lo hago presionando F4. En algunos otros dispositivos pueden hacerlo pulsando Fn y F4 al mismo tiempo. Si ninguna de estas opciones les sirve, lo que vamos a hacer será hacerlo manual. Entonces, digamos, yo quiero fijar la celda P1. Entonces le vamos a poner signo de pesos antes de la letra y signo de pesos antes del número. Es decir, quedaría signo pesos P, signo pesos 1. Si es una tabla nos va a indicar la celda en la que inicia y en la que termina. Entonces solo tendríamos que hacerlo como si fueran dos celdas por separado. Numeral antes de la letra y numeral antes del número. Ahora, el indicador de columna se refiere a nuestra matriz tabla. Es decir, si la subcategoría es la columna 1 y queremos buscar la subcategoría, pondríamos aquí 1. Pero como estamos buscando la categoría, entonces vamos a aplicarle que la columna que estamos buscando es la 2. Y como no es un valor numérico, vamos a ponerle que es falso. Siempre que sea texto le vamos a poner falso y siempre que sea número le vamos a poner verdadero. Le vamos a dar a aceptar. Entonces aquí ya nos aparece a qué categoría pertenecen los suavizantes. Nuevamente, para aplicar esto a toda la columna, pues vamos a darle doble clic en la esquina inferior derecha. Y como vemos aquí nos aparece, digamos, la sal pertenece a alimentos, el lavalosas pertenece al aseo y así tenemos ya nuestra tabla completa. Entonces, para la siguiente condición se nos pide que hallemos el valor de la suma total de las ventas netas que se realizaron en la ciudad de Pereira, pero solo por la categoría de suavizante. Entonces, para ello yo voy a crear una nueva página con el filtro que quiero aplicar, Pereira suavizante. Me voy a ir aquí, voy a irme a insertar tabla dinámica, quiero ponerla aquí, digamos, para que quede un espacio. Y entonces, para mí mi tabla o rango va a ser toda la tabla anterior, ¿cierto? Entonces me voy a ir aquí, en la esquina superior derecha, Control Shift hacia abajo y sin dejar de seleccionar Control y Shift izquierda. Ahí tengo seleccionada toda mi tabla. Esta vez sí la vamos a seleccionar con títulos. Ahora, si ustedes de casualidad no crearon la página nueva, se les olvidó, pues no hay problema. Le ponen aquí a la opción de nueva hoja de cálculo. Pero como yo ya la tengo, pues aquí en la hoja de cálculo existente, pues ubicamos Pereira suavizante. Le doy a aceptar. Entonces yo quiero correr, digamos, mi tablita, la voy a seleccionar, la voy a correr aquí y quiero elegir pues los filtros que voy a aplicar. Para ello tenemos la opción de columnas, filtros y filas para aquellas que sean, digamos, contexto, que sería en este caso la ciudad, y la subcategoría, que pues serían Pereira y suavizante respectivamente. Y para valores solamente voy a poner aquello que sea numérico, en este caso las ventas netas. Entonces voy a organizarlo de manera que la ciudad me quede en columnas, ¿cierto? Pero aquí en etiquetas de columna vamos a seleccionar solo Pereira. Entonces voy a quitarle seleccionar todo y voy a poner solo Pereira. Aceptar. Y vamos a poner la subcategoría en filas, ¿cierto? Pero como solo quiero que me aparezca suavizante, me aparece acá etiquetas de fila. Voy a quitar seleccionar todo y solo lo que quiero ver. Entonces en este caso será suavizantes. Aceptar.
Y como quiero saber el valor de las ventas netas, voy a ponerle aquí ventas netas en valores porque es un valor numérico. Y aquí nos aparecería el resultado. Sería este. Serían 58.348.683 pesos. Como yo lo quiero ver en pesos, vamos a seleccionar. Me voy a ir aquí y le voy a dar más formatos de contabilidad porque acá no aparece mi moneda. Y acá en símbolo le voy a aplicar Español Colombia. Aceptar. Entonces esa sería la cantidad total de ventas netas de suavizantes en la ciudad de Pereira. Entonces para esta tarea nos pide que creemos una nueva hoja, ya la tengo aquí, llamada tabla explicación. Vamos a cambiarle el nombre por tabla explicación. Y ahí vamos a insertar una tabla dinámica en la que se muestren las ventas netas por vendedor y por categoría. Entonces, la categoría de aseo la vamos a ordenar de mayor a menor. Entonces, aseo de mayor a menor. Lo anoté por si acaso. Si ustedes, digamos, se les dificulta un poco memorizar todo eso, pueden anotarlo, como yo. Entonces nos vamos a ir aquí a tabla de explicación, que es nuestra nueva hoja. Voy a hacer selección, digamos, aquí. Y le voy a dar a insertar tabla dinámica. Entonces, tabla rango, vamos a agarrar nuevamente toda la tabla anterior. Entonces nos vamos a ir arribita. Ventas netas, control shift abajo. Mantenemos control shift presionado y vamos a darle a la izquierda. Le damos a aceptar. Entonces, recuerden, si de nuevo de pronto se les olvidó crear la nueva página, pues aquí le ponemos nueva hoja de cálculo y no hay problema, luego le cambian el nombre. Le damos a aceptar. Entonces nos pide la categoría, el vendedor y las ventas netas. Entonces, vamos a irnos a vendedor, nombre completo, es lo mismo. Ese lo vamos a poner en filas, así. Las categorías, entonces vamos a ponerlas en columnas, ¿cierto? Ustedes también pueden hacerlo al contrario, pero a mí me parece que se ve más ordenado así. Y las ventas netas en valores, ya que es un valor numérico. Entonces podemos seleccionar aquí, vamos a irnos a inicio, le quitamos los decimales y dejamos aquí el número. Entonces, como estos son las ventas netas, yo digamos la quiero colocar pues en los pesos. En mi caso sería Español Colombia. Aceptar. Y ahí me da los valores. Podemos disminuir de nuevo los decimales. Y nos dice que la categoría de aseo la ordenemos de mayor a menor. Entonces, clic derecho, ordenar y de mayor a menor. Así quedaría el ejercicio. Para la siguiente tarea se nos pide que cambiemos el nombre de la vendedora Liliana Agudelo por Andrés Escobar en nuestra base de datos y que actualicemos la tabla dinámica que habíamos hecho anteriormente, es decir, esta. Entonces nos vamos a ir aquí a nuestra base de datos, a nombre completo, y vamos a seleccionar con control shift hacia abajo toda la columna. Luego nos vamos a ir al apartado de datos, en filtro, y como vemos nos ha aparecido una pequeña flechita hacia abajo. Aquí vamos a seleccionar únicamente Liliana Agudelo, que es el nombre que necesitamos reemplazar. Y aquí tenemos todas sus ventas. Entonces, como aquí tenemos la función concatenar, no la puedo cambiar directamente. Entonces lo que voy a hacer será cambiar el nombre casilla por casilla. Andrés Escobar. Y
Aquí vamos a aplicarlo a todas las de abajo, ¿cierto? Y una vez cambiado ya podemos eliminar el filtro. Listo. Ahora nos vamos a ir a la tabla de explicación, vamos a darle aquí clic en cualquiera de los nombres y le vamos a dar actualizar. Como vemos, ya no nos aparece Liliana Agudelo, sino Andrés Escobar. Con esto hecho, vemos que la instrucción también nos pide que generemos un filtro con la subcategoría de suavizantes. Entonces nos vamos a ir aquí a nuestra tabla, a esta parte de acá, que es la organización de nuestra tabla. Vamos a dar aquí en categoría un clic, quitar campo y lo vamos a reemplazar por la subcategoría, ya que no necesitamos si es de alimentos o de aseo, sino que ya nos tenemos que ir directamente a aseo y específicamente a suavizantes. Entonces aquí en etiquetas de la columna le damos a quitar seleccionar todo y vamos a poner solo los suavizantes. Entonces aquí veríamos el total general de ventas solo por suavizantes. Para la siguiente instrucción se nos pide que en la misma hoja de tabla explicación insertemos un gráfico dinámico de tipo circular, también ustedes lo pueden conocer como gráfico de torta, con las etiquetas de los datos y que muestre el promedio de ventas por ciudad y por vendedor. Entonces nos vamos a ir acá a la hoja de tabla de explicación y como ya no necesitamos usar las subcategorías, vamos a darle clic, quitar campo y lo vamos a reemplazar por ciudad. ¿Por qué por ciudad? Porque nos está pidiendo el promedio de ventas por ciudad y por vendedor. Entonces, una vez tenemos esto, ustedes me van a preguntar ¿por qué hay espacios sin valor? Entonces, pues recuerden que aquí en la base de datos todo está por fechas. Entonces es muy probable que digamos Liliana Ulloa este día no haya vendido nada en Arvenia. Ahora, ya teniendo esto, vamos a darle clic derecho, resumir valores por promedio. Esto se me va a aplicar automáticamente a toda la tabla. Una vez tenemos nuestra tabla, para insertar el gráfico lo que vamos a hacer será seleccionar toda la tabla. Nos vamos a ir aquí a analizar, gráfico dinámico y nos vamos a ir a circular. Vamos a elegir la primera opción. Le damos a aceptar. Y aquí, pues como vemos, Tulio Muñoz es el último. Entonces debe aparecernos Tulio Muñoz como último. Para ello solamente vamos a agrandar. Y ya estaría. Recuerden que para personalizar podemos irnos aquí a diseño y elegir de pronto alguno de estos. Si queremos cambiar los colores podemos hacerlo desde aquí. Pero en caso de que lo queramos hacer personalizado podemos irnos a inicio, seleccionar uno de los triangulitos y digamos le voy a decir yo quiero este triángulo de color rosado. Y así se nos cambia inmediatamente en las convenciones también. También recuerden que nos pidieron agregar aquí las etiquetas de datos. Entonces seleccionamos todo el gráfico, agregar etiquetas de datos y aquí nos aparecerían todas. Podemos estirarlo un poquito para que aparezca mejor, todavía más para que aparezcan todos estos valores. Y si, digamos, les aparece así, pues pueden extender. No hay ningún problema. También pueden seleccionar el color del cual quieren los números. Entonces, digamos, aquí selecciono en inicio y se me va a cambiar a negro. Así me quedó mi gráfico después de personalizarlo. Entonces nos va a mostrar que por ciudad, aquí podemos seleccionar la ciudad que queremos ver, ha sido clasificado el promedio de ventas y por vendedor, que los colores de acá de las convenciones representan la cantidad de ventas por persona. Entonces digamos Tulio Mayac vendió 11.901.951 pesos. Ahora, digamos si yo quiero ver Bogotá, selecciono Bogotá, deselecciono Manizales y se me cambia el gráfico automáticamente. Este valor de aquí lo podemos extender para verlo y así quedaría. La siguiente tarea nos dice que tenemos que crear tanto una tabla como un gráfico dinámicos que nos muestre las ventas por mes en valor y porcentaje del total general.
Entonces para ello nos vamos aquí a nuestra base de datos, la volvemos a seleccionar toda, control shift abajo e izquierda, nos vamos a la pestaña insertar, gráfico dinámico, en la opción de gráfico y tabla, le damos que en una nueva hoja de cálculo, la podemos mover aquí de últimos y entonces aquí en mi tabla lo que voy a hacer será colocar la fecha en filas, ¿cierto? Aquí ya está por mes. Luego las ventas netas aquí en valores, voy a seleccionarlas, voy a darle que quiero que sea en formato de contabilidad, ¿cierto? En el símbolo de pesos de mi país, en este caso español Colombia, y le voy a quitar algunos decimales. Ahora necesito volver a copiar ventas netas en el área de valores. ¿Por qué? Porque quiero saber esta cantidad a qué porcentaje equivale en el total general. Entonces voy a ventas netas, la vuelvo a arrastrar, le hago clic aquí en la flechita, le voy a poner a configuración de campo de valor, nos vamos a ir a mostrar valores como y le vamos a dar la opción de porcentaje del total general. Le damos a aceptar y aquí nos aparecería. Así se ve mi gráfico una vez personalizado. Ustedes me dirán, Scarlett, pero ¿por qué solo hasta septiembre? Porque ese es el lapso que aparece aquí en nuestra tablita de datos. Si nos vamos al inicio y le damos a ordenar, digamos aquí, del más reciente al más antiguo, pues vemos que aparece solamente hasta el mes de septiembre. Entonces no necesita que aparezca hasta diciembre. Para nuestro 10º ejercicio se nos pide que generemos una tabla dinámica que nos muestre cuál es el producto más vendido en el canal de independientes. Para ello vamos a aplicar formato condicional de escala de color y luego vamos a ordenar los datos. Entonces, me voy a ir a mi base de datos, la voy a seleccionar todita, control shift abajo a izquierda, me voy a ir a insertar, tabla dinámica, voy a pedirle que lo haga en una nueva hoja de cálculo, le doy a aceptar, voy a ponerla de últimas, voy a agarrar mi tablita y la voy a organizar, entonces la voy a poner aquí. Y entonces necesitamos para esto, primero el canal va a ir en filtros porque nos pide que únicamente del canal de independientes. Ahora nos vamos a ir a subcategoría y lo vamos a colocar en filas porque necesitamos ver todos los productos. Y por último, las ventas netas de los mismos las vamos a poner en valores porque son un valor numérico. Vamos a seleccionarlo todo, le vamos a dar que queremos verlo en pesos colombianos, ¿cierto? Sin ningún decimal. Vamos a aceptar y aquí estaría. Ahora, para aplicar el formato condicional es muy importante que no seleccionemos el total porque si no este va a ser nuestro valor mayor y eso no lo queremos. Solamente de los productos en sí. Entonces, formato condicional, escalas de color. Voy a elegir, digamos, el primero. Y ahora clic, ordenar. Le voy a poner, para ordenar solo seleccionamos una celda, no toda la tabla. Ordenar de mayor a menor. Y como vemos, el producto más vendido por el canal de independientes ha sido el limpiapisos. La siguiente tarea nos indica que tenemos que insertar un campo en la primera tabla dinámica que hicimos, que sería vendedor y categoría, que nos calcule el IVA a partir de las ventas netas. Entonces nos vamos a ir a vendedor y categoría, vamos a irnos a total general, a la pestaña analizar, campos, elementos y conjuntos, campo calculado, vamos a bautizarlo como IVA 19% y la fórmula vamos a reemplazar este 0 por ventas netas, vamos a quitarle el espacio después del igual, lo vamos a multiplicar por 0.19. Le damos a aceptar y como vemos aquí nos da el IVA por categorías. Este es el IVA de los alimentos, este es el IVA de los artículos de aseo y este es el IVA general.
Ahora, esta tarea nos pide que en una tabla dinámica mostremos el vendedor que menos rinde. Para ello he seleccionado la tabla de vendedor y categoría y la he copiado aquí porque quiero que hagamos una cosa. Vamos a hacer clic derecho sobre total general, vamos a dar ordenar de mayor a menor. Aquí podemos ver que Liliana Ulloa es en este caso la vendedora que menos rinde. Igual también podríamos hacerlo por un formato condicional de escalas de color y como ya está ordenado pues se ve así, pero si no lo tuviéramos ordenado pues la persona que esté de rojo sería la que menos rinde. En este caso pues es Liliana Ulloa. Para nuestra última tarea nos dice que la compañía busca que las ventas brutas sean de 700.000 millones de pesos. Para ello vamos a utilizar la función buscar objetivo y vamos a determinar qué valor y cuántas unidades necesitamos vender para llegar a esa proyección. Entonces nos vamos a ir a nuestra tabla de datos y rápidamente para sacar estos resultados les voy a enseñar cómo se hace. Si queremos sacar, digamos, el total del valor de descuento, nos hacemos en la celda de abajo después de todos los datos. Nos vamos aquí a inicio, autosuma y le damos a suma. Enter. Aquí ya nos daría el total, pero como no lo necesitamos, lo voy a eliminar. Para la tarea que vamos a realizar necesito el total de las ventas brutas, pero antes me voy a estas dos celdas, las selecciono, que pertenecen a unidades y valor unitario, les doy a copiar formato, aquí debajo en pegar y pegar valores. ¿Por qué? Porque si no le damos valor, no nos va a funcionar la fórmula. Entonces, nos iríamos aquí, vamos a datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo y la celda que nos va a definir será el total de las ventas brutas. Si nos pidieran de las ventas netas, nos iríamos al total de las ventas netas. Ahora, con el valor, pues será el valor que queramos llegar en un futuro. En este caso, 700.000 millones. 700.000 millones son 6 ceros, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y vamos a cambiar la celda del valor unitario para saber cuánto más necesitamos vender para llegar a esta proyección. Le vamos a dar a aceptar. Ahí se está calculando. Le damos a aceptar. Y no se preocupen, esto no es un error. Vamos a extender la celda con un doble clic aquí arriba. Y aquí ya nos da la cantidad que necesitamos vender para llegar a nuestra proyección. Bueno chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que hayan aprendido mucho, que hayan entendido todo. Cualquier duda que tengan me la pueden dejar en la cajita de comentarios y no olviden suscribirse para recibir notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Muchas gracias.